A few things from this podium. First, as we see it, NATO's strategic objectives are to prevent great power conflict in Europe. Camila, ahí está hablando el secretario de Defensa de Seguridad, el señor Pete Hegseth. Como usted bien decía, en Bruselas, está reunido con los países miembros de la OTAN. A ver, en su particular actitud, medio rofeador, incluso hasta patán con algunos periodistas, el señor ha dicho varias cosas interesantes. Lo primero es que no respondió cuando se le preguntó si Estados Unidos estaría cediendo ante peticiones de Rusia. O sea, habría concesiones para con Putin. No respondió esa pregunta. Dijo que evidentemente ninguno de los dos bandos va a tener todo lo que está pidiendo, que el proceso de negociación está basado en esto, Camila, en realidades de parte y parte. Incluso dijo, la OTAN no está sumergida en esta negociación, Europa no está sumergida en esta negociación, la OTAN está fungiendo de coordinador, pero quien está liderando esta negociación es únicamente Donald Trump. Claro y rápidamente para terminar esto, Camila, lo que él acepte, ceda, proponga, lo decide únicamente Donald Trump y ni siquiera Estados Unidos como país, ¿no? Pete Hegseth, que está dando una rueda de prensa, como usted lo dice, allá en Bélgica, en Bruselas, en donde es la sede de la OTAN, y allá precisamente está hablando con los periodistas que tienen muchas preguntas frente a los anuncios que adelantó el señor Hegseth antes de que Donald Trump escribiera ese trino diciendo que había hablado durante 1 hora y media con Vladimir Putin, en donde ya habían acordado cómo iba a ser ese proceso de paz con Ucrania, en donde obviamente se tenía que olvidar Ucrania y Europa de que iba a recuperar el territorio que ya había sido ocupado por Rusia y que Ucrania pudiese entrar a la OTAN. En esto que está diciendo el señor Hegseth, vuelve y le pone pues un eslogan que utilizaron en campaña y es volver a ser, ¿cómo es? Make the OTAN great again. Volver a ser de la OTAN grande de nuevo. Que era lo que... Adaptando el América, que es Estados Unidos, realmente a lo que se refiere. Pero ahí la pregunta es que ha dicho Gonzalo, el señor Hegseth, sobre la financiación o el aporte económico que hace los Estados Unidos a la OTAN, porque ese es uno de los miedos que siempre se ha tenido con esa organización y Donald Trump, porque ha amenazado muchas veces en desfinanciarla. Le preguntaron sobre todo, más que de la OTAN, de la Unión Europea, sobre lo que habían dicho el día de ayer con respecto al Producto Interno Bruto. Y él dijo, la Unión Europea tiene que trabajar en lo que nosotros estamos solicitando, que es un aumento de su Producto Interno Bruto en cuanto a inversión al 5%. Lo dijimos ayer, lo vuelvo a decir hoy. Nosotros no podemos seguir financiando esta guerra, no podemos seguir financiando a la OTAN y la Unión Europea debe ponerse al ras de lo que nosotros estamos solicitando porque no vamos a seguir sacando fondos para pagarle a otros países su nivel de defensa. Y aclaró y además recalcó lo que usted acaba de decir. Basado en el realismo que vengo mencionando, dijo el señor Pete Hegseth, la realidad es que las fronteras no van a regresar a como estaban en el año 2014. Eso no hay posibilidad de que ocurra. E incluso el señor Donald Trump está aquí intercediendo como empresario porque le ha dicho al señor Zelensky, oiga, a usted le va a ir mejor con Estados Unidos en materia diplomática, en materia económica, en materia de defensa, si usted se aleja del conflicto que hay con Rusia. Pues, ¿cuál va a ser el futuro del mundo, de Occidente, con esta nueva negociación? Es el interrogante que tienen muchos y lo repite el señor Hegseth. Acá no hay nadie más involucrado en esos acuerdos entre Ucrania y Rusia que Donald Trump, pero realmente tampoco Volodymyr Zelensky. Esto es un acuerdo entre Putin y Trump y pues Zelensky se tendrá que someter. Más o menos lo que ha dicho la Unión Europea y lo que ha dicho pues todos aquellos analistas que observan, Gonzalo, lo que ha venido pasando desde ayer y que lo anunció y lo contábamos en estos micrófonos el señor Hegseth, que está hablando en estos momentos desde Bruselas. Pues básicamente, como bien le decía, Donald Trump es el que está liderando esta negociación. Ni siquiera sus secretarios saben lo que ha hablado con el señor Vladimir Putin o el señor Zelensky. Tal vez a lo interno sí conocen, pero lo que ha dicho el secretario es quien está liderando esto, quien tiene la información, quien va a acceder o no, es el señor Donald Trump. Camila, pero estamos a puertas, faltan 11 días para que se cumplan 3 años de esta invasión. 3 años desde que ese 24 de febrero las tropas rusas ingresaran nuevamente a territorio ucraniano.
Desde ese punto hasta el día de hoy, nosotros en este programa hemos realizado 27 entrevistas que han, digamos, estado en diferentes momentos del conflicto, porque sí, estamos más cerca de un cese al fuego de lo que tal vez pudiésemos haber estado hace un año. La pregunta que nosotros estamos haciendo es, bueno, este cese al fuego y estos acuerdos se respetarán como los que se firmaron en el 2014, que evidentemente no se respetaron. Hay una entrevista que yo le quiero traer a colación a usted, a los oyentes y a los miembros de la mesa, Camila, que fue tal vez de las más importantes en medio de este recorrido de 3 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y tiene que ver con una conversación que tuvimos el 24, si no me equivoco, el 5 de enero, perdón, del año 2022 con Evelyn Farkas. Evelyn Farkas fue subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, como decir, una vicecanciller en los Estados Unidos. Y el 5 de enero del 2022, casi que un mes y medio antes de que Rusia invadiera, ella nos dijo, ojo que Putin está apuntando en la cabeza a Ucrania y eso debe preocuparnos. We should be extremely worried. At the moment, what the Russian president is doing is pointing a gun at the head of Ukraine and making a lot of demands, frankly, from the international community. Ahí lo que nos decía la señora Farkas efectivamente era que estaba preocupada y que la comunidad internacional tenía que tomar en serio esas amenazas que estaba haciendo Vladimir Putin de la invasión a Ucrania. Fueron 3 años, o han sido 3 años de esa guerra que ha tenido muchas afectaciones para el mundo, y por eso es importante recordar cómo hemos hecho ese cubrimiento durante estos 3 años con muchas entrevistas de expertos a nivel internacional que nos contaban el impacto y cómo se estaba viviendo esta guerra. Mire, yo me acuerdo, Gonzalo, cuando nos atendió la ex subsecretaria de la OTAN, Rose Gottemoeller, unos días después, hablando de la actuación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky frente a esa amenaza rusa de una invasión sin saber todavía qué se nos venía. Ahí todavía no sabíamos si Putin iba a entrar con sus tropas o no a Ucrania. I think President Zelensky has a tough balancing act right now. He needs to ensure that his country is ready. Aquí nos decía Camila que él cree que pues, Zelensky estaba en un momento muy difícil y estaba en una especie como de equilibrio y que necesitaba asegurarse pues, de que su país realmente estuviera preparado para poder enfrentar la amenaza rusa. Fíjese que básicamente Evelyn Farkas, la ex subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, y Rose Gottemoeller, la ex subsecretaria o secretaria de la OTAN, se decían días antes de que Rusia invadiera, todo está listo para que se dé este escenario. Pero el 26 de enero, Camila, nos fuimos a Moscú y hablamos con Andrei Batiklisky, investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú, y nos decía que, ojo, tal vez a mediados de febrero el señor Vladimir Putin invadiría exactamente Ucrania, y así fue como lo hizo. A mediados de octubre, el 24 de octubre del 2022, el señor entró a Ucrania. Right, so all the statements that have been said from the West concern Ukraine. So there is a belief in the West that Russia could use its military force to intervene. Nos decía Gonzalo en ese momento que todas las declaraciones que se estaban haciendo desde Occidente concernientes a Ucrania, pues hacían creer que hay una creencia fuerte de que Rusia podría estar usando su fuerza militar para intervenir, y pues algo que finalmente sucedió. Pero en este recorrido, y así nos acordamos un poco de cómo ha sido estos 3 años de guerra, incluso antes, porque desde mucho antes se hablaba de la posible invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania. Ahí, Gonzalo, yo no sé si usted se acuerda que días antes de la invasión, el 22 de febrero, hablamos con Sergei Alevchenko. Él fue ministro de Economía, ex viceministro de Economía en Rusia, y él nos mencionaba que ya estaba teniendo impactos económicos esa amenaza de Putin de poder entrar a Ucrania. I would say that Russia economy started to feel impact of sanctions over the weekend when the ruble collapsed by 20% within a couple of days. En ese momento nos decía Camila pues que la economía rusa ya había comenzado a sentir cierto impacto de las sanciones que se le habían impuesto, y que durante ese fin de semana el rublo colapsó un 20% en tan solo un par de días.
Pues Camila, yo sí me acuerdo de esa entrevista con el ex viceministro de Economía y sobre todo me acuerdo con la que voy a traer a colación a continuación, porque la tuvimos el día que inició la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero del año 2022. Y fue con Andrei Sorin. Él es una eminencia dentro de la historia de Rusia, es el director precisamente de estudios rusos de la Universidad de Oxford. Y en esa entrevista lo que quisimos fue darle un repaso a la historia de ambos países, a entender un poco de dónde venía esta fricción que había del lado ucraniano y del lado ruso. Ukraine proclaimed itself an independent country in 1918 and later was annexed by the Soviet Union by the Bolsheviks. En ese momento nos decía Gonzalo pues que Ucrania se había proclamado como un país independiente en 1918 y que más tarde había sido anexada por la Unión Soviética por los bolcheviques. Claro, es que han sido muchas personas las que hemos entrevistado en estos 3 años tratando de entender esta guerra, que ahora también vamos a tratar de entender cuáles son los impactos de la negociación y en la forma en que se está dando. Mire, como en este programa nos encantan los temas internacionales y el tema de Europa también, por supuesto, en mayo de 2022 hablamos con el ex viceministro de Energía ruso Vladimir Milov y en esa entrevista nosotros le preguntamos si él creía que Putin iba a invadir a otros países como Finlandia en el futuro, porque ese es el gran temor. Hoy incluso con las negociaciones, lo que estaba diciendo el presidente de la OTAN es, se tiene que dar esta negociación con Putin, pero Putin tiene que saber que hasta aquí llega, que no puede querer más territorio, ni de Ucrania ni de ningún otro país de Europa del Este. Pero cuando le preguntamos al ex viceministro de Energía ruso, Vladimir Milov, que si él creía que iba a invadir otros países como Finlandia, nos dijo que sí. First, in terms of yes or no, definitely, because Putin has demonstrated his absolute disrespect for a rule-based international order. Nos decía Camila que en términos de sí o no, decía definitivamente sí, porque Vladimir Putin ha demostrado que tiene un absoluto desprecio por el orden internacional basado en las reglas. Pues como le dije al principio, Camila, han sido 27 entrevistas que hemos hecho a lo largo de 3 años con respecto al tema de Rusia y Ucrania. Y en el 2023, o sea, hace 2 años, exactamente dos años, porque el 13 de febrero del año 2023 entrevistamos a Yulia Mendel. Ella fue la secretaria personal de Zelensky y ella básicamente nos trajo y nos dio un poco cómo es el perfil del presidente ucraniano. I actually described his progress from a person from a creative industry, an actor, a leader in business, to a leader of the country and to the leader of the country in war. Nos decía pues que ha progresado desde una persona de la industria creativa, como un actor, como un líder de negocios, hasta pues tener que convertirse no solo en un líder de un país, sino el líder de un país que está en guerra. Y como el interrogante es qué va a pasar ahora, y se están preguntando todos, bueno, ¿cómo va a ser este nuevo orden mundial? Ese tipo de negociaciones en donde solo Trump es el que está hablando con Putin, 2 personas con tintes autoritarios negociando el futuro de territorios en Europa. Y precisamente hace unos días nosotros entrevistábamos a Ignacio García Valdecasas, quien fuera jefe de la misión de la Embajada de España en Moscú. Y él nos recalcaba que hoy en día la palabra de Zelensky no es que tenga pues mucho valor ni mucho poder. Bueno, yo creo que en este momento lo que diga el presidente Zelensky tiene una relevancia relativa, por ser suave en mis expresiones. La negociación va a ser entre Estados Unidos y Rusia. Ahí está básicamente lo que hemos dicho, ¿no, Camila? Que hay quienes están sentados es Putin y Trump y luego ahí se comunican con Zelensky. Yo no quiero dejar pasar este tipo de resumen que estamos haciendo, Camila, sin recordar una entrevista que en lo personal y en lo profesional a mí me marcó mucho. Tuvimos acá sentada a la Premio Nobel de Paz, en el Premio Nobel de Paz del año 2023. Recuerdo ese momento y esa entrevista porque lloró la Premio Nobel mientras leía una carta cuando se le preguntó sobre todo si ella estuviese dispuesta a perdonar lo que Putin y Rusia le habían hecho a su país, siendo ella una Premio Nobel de Paz. Y ella dijo que hay cosas que no se pueden perdonar. Sobre todo la reacción suya, Camila, a mí también me marcó cuando al final de esta conversación usted dijo una frase que me ha quedado en la mente. Qué dura es la guerra. Escuchemos cuando nos responde Oleksandra Matvichuk, Premio Nobel de Paz, esa pregunta. I will make a parallel
and tell you the story of Ukrainian woman who lost all her family after Russian rocket deliberately shell on her residential buildings. And this is her quote. "I heard them dying. My husband was breathing, pushing as he was trying to throw off the stove, but he couldn't. At some point, he just froze. Grandma and Zhenya died instantly. I heard my daughter crying. A moment later, she also fell silent. About my son, my mother said that he called me several times and then fell silent. This woman's name is Svetlana, and she lost all her family, and she witnessed how they all were dying. So I do believe that Ukrainians deserve justice. And when we get justice, we can tell about such emotions as forgiveness. Because this is not just Ukrainian case. All this hell which we now face in Ukraine is a result of total impunity which Russia enjoyed for decades in Chechnya, in Mali, in Georgia, in Syria, in Libya, in other countries of the world. They have never been punished. They start to believe they can do whatever they want. That is why my colleagues from Syria told me, we failed to achieve justice for people in Syria. We hope that our failure is temporary. Please tell us, what do you need to achieve result and to hold Russian war criminals accountable? Because your success will be our success. Su éxito será nuestro éxito, nos decía Camila Oleksandra Matvichuk, quien es Premio Nobel de Paz y a quien tuvimos en estos micrófonos hace exactamente un año, cuando se cumplían 2 años del comienzo de la guerra en Ucrania. Comenzó haciendo un paralelo y contando la historia de una mujer ucraniana que perdió a toda su familia en esta guerra y después del ataque de un cohete ruso, y luego pues nos decía que los ucranianos merecen justicia y que pues, cuando la obtengan van a poder hablar sobre las emociones y el perdón. Y bueno, contaba cómo los rusos han ido invadiendo, han ido atacando otros países sin obtener ningún tipo de castigo. La guerra nunca es buena y nunca se puede hablar de ganadores o perdedores, Camila, porque al final todos pierden, ambos bandos. Pero mire, sobre lo que decía el reciente invitado que tuvimos, el ex embajador de España, él hablaba sobre la voz que iba a perder Ucrania, y efectivamente Ucrania está perdiendo su voz. De hecho, hay Pravda, que es el periódico más importante de Ucrania, y hoy sacó un análisis sobre lo sucedido ayer, y básicamente dice que Estados Unidos dio un giro muy importante. Antes con Joe Biden siempre se hablaba primero con Zelensky y luego con Rusia. Ayer fue totalmente lo contrario. El señor Trump habló con Vladimir Putin y luego le informaron a Zelensky que sí quería meterse a este acuerdo, así que eso no les gustó mucho y Zelensky precisamente lo dijo. Y sobre las concesiones, el mismo John Bolton, consejero o exconsejero de Donald Trump durante su primer mandato, que luego se volvió pues un crítico del mandatario, dijo que estas concesiones que se estaba dando a Moscú eran una amenaza para la seguridad nacional del mismo Estados Unidos, que esto estaba explotando por los aires a la OTAN y que básicamente estaba desmembrando los acuerdos bajo los que se rompió o se desintegró la Unión Soviética, y que por supuesto esto ponía en riesgo a las exrepúblicas que hacían parte de la URSS, de la Unión Soviética, así que daba una alerta importante no solamente para Ucrania, sino para Estados Unidos. Le voy a decir algo y me da mucho pesar con lo que usted menciona trayendo a colación a exfuncionarios, Jennifer. No hay forma de que usted pueda llegar a un acuerdo de paz con Rusia sin ceder o concederle algo a Vladimir Putin. No hay manera, no existe, porque Vladimir Putin ya lo ha dicho. Es que las condiciones son las que nosotros vamos a poner. El señor Pete Hegseth lo dijo. Hay realidades y realidades. Hay cosas que vamos a otorgar, cosas que no. El señor Zelensky sabe cuáles son sus realidades y el señor Putin sabe cuáles son sus realidades. Por ejemplo, el ingreso a Ucrania a la OTAN, eso no va a ocurrir porque si no ya hubiese ocurrido. Lo siguiente, el tema de las fronteras tampoco va a ocurrir, que es una solicitud que ha dado Zelensky. Lo cierto del caso es que es mucho más fácil llegar a convencer a Vladimir Putin concediéndole algunas victorias que no concediéndole victorias, porque al final, si usted no le da algo al señor, pues esta guerra va a continuar.
Esta guerra va a continuar si no se hacen esas concesiones, pero también cuál va a ser el futuro entonces del mundo posteriormente. ¿Parará aquí Rusia o tendrá intenciones de seguir expandiendo su poderío y seguir anexando territorios a Rusia y volver a esa gran Unión Soviética que es finalmente lo que siempre se ha dicho, el plan que tiene Vladimir Putin? Ese es el interrogante. Todos quieren la paz. Yo creo que nadie quiere más muertos en esta guerra en donde ya están enviando adolescentes a pelear en el terreno. Pero, ¿cuál va a ser el efecto a futuro? Pues que yo creo que también, Camila, y lo habíamos comentado en estos días, ¿qué es lo que más se puede conseguir con el menor costo posible? Porque esta guerra no solamente se puede medir en vidas, que es lo más importante, sino también en dinero. Y yo creo que por parte de Estados Unidos, sea con Donald Trump, con Biden, el que sea, si es justo plantear, bueno, ¿hasta cuándo vamos a financiar nosotros esto? Porque esto lo están financiando, claro, le beneficia al mundo, pero los contribuyentes de Estados Unidos. Estaba sacando acá cuentas, que esos son, Gonzalo, fíjese, datos oficiales del Comité de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, lo que se le ha aprobado a Ucrania en presupuesto hasta enero de este año. Son 175 mil millones de dólares, que pasado a pesos colombianos con tasa de hoy son 740 billones de pesos en estos 2 años y medio que aprobó el presupuesto. Entonces, Europa no está poniendo la plata, la está poniendo Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿esto hasta cuándo? ¿3 años más? ¿4 años más? ¿5 años más? ¿Y el mundo cómo será? Claro. Volveremos a tener otra vez esa polaridad de grandes potencias en donde estará la gran Rusia, Estados Unidos y China, y los países chiquitos son los que terminan llevando del bulto. Es la visión que tienen algunos de lo que puede llegar a pasar con esta solución que se trae al conflicto por último, entre Rusia y Ucrania. Europa y Estados Unidos pensaron que podían apretar a Rusia con las sanciones económicas. Europa vio que le faltaba el gas, entonces Europa, Camila, ya no le compraba gas a Rusia, sino se lo compraba a India porque se refinaba en India, porque China e India pues le han colaborado a Rusia porque están más alineados con esa visión del mundo. Entonces, pues para Occidente tampoco ha sido tan sencillo, y bueno, ojalá sea lo mejor para todos. Vamos a hacer una pausa.